buenas tardes para todos y todas. Ya me presenté hoy a la mañana en el panel de apertura. Mi nombre es Rocío Baptista, soy consejera de carrera por Unidad Internacional. Y ahora en este momento les voy a estar dando la bienvenida al último panel central del día jueves de este cuarto Congreso Regional de Relaciones Internacionales, titulado Geopolítica, Competitividad Internacional y la Política Exterior Argentina en este contexto. Estamos ante la gratificante tarea de presentar una mesa de alto vuelo en temas internacionales en el marco de un congreso gestado en una de las más nobles tareas del deber crítico, compartir el conocimiento. En momentos de alto cuestionamiento a la misión social y científica de la universidad pública, donde se piden auditorías como si fueran reels de Instagram, la celebración de este tipo de instancias no solo es una buena noticia, sino además una gran victoria. Si quieren fiscalizar lo que hacemos en las universidades públicas, mostremos estos congresos, donde se hace público el conocimiento generado a través de investigación en nuestras casas de estudio. Me pone más que feliz presentar a los dos grandes expositores que tiene esta mesa. Por un lado, Carlos Raimundi, abogado por la Universidad de La Plata, docente universitario, ex diputado de la Nación Argentina por la provincia de Buenos Aires, ex diputado del Mercosur y ex embajador argentino en la OEA. Por el otro, Francisco Cariana, magister en estudios chinos por la Universidad de Pekín, magister en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford y licenciado en historia por la Universidad Torcuato de Itela, quien también tiene una variedad de publicaciones y libros, entre los que vale la pena mencionar su último, Argentina, China y el Mundo, 1945-2022. A su vez, me estará acompañando en la moderación de esta mesa Agustín Galassi, licenciado en Relaciones Internacionales, a quien le cedo la palabra para que haga una breve introducción de la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos y todos. Bueno, un poco la idea de esta breve introducción antes de darle la palabra a los invitados es algunas reflexiones que veníamos teniendo alrededor del título justamente de este panel, que es Geopolítica, Conflictividad Internacional y Política Exterior Argentina en este contexto. El tema, digamos, de esta mesa está profundamente implicado con lo que es el espíritu general de este congreso, que tiene que ver con el auge, la reformulación, podríamos decir la vuelta al mainstream de la geopolítica. Esto, por supuesto, se debe a factores históricos que moldean los procesos de la política y las relaciones internacionales. Es lo que podríamos denominar rápidamente como la emergencia de un mundo multipolar, que si no recuerdo mal era el tema central del Congreso del año pasado, de este mismo Congreso, donde hay, digamos, una potencia hegemónica en proceso de declinación, hay un orden occidental profundamente cuestionado y hay una suerte de bloque contrahegemónico con potencias de carácter global que por momentos actúan en tándem, pero que muchas veces también debemos admitir oscilan entre una actuación global decidida o el de encerrona en sus propios asuntos inmediatos de fronteras cercanas. Para lo que estudia por relaciones internacionales, nada nuevo bajo el sol. Basta recordar que los Estados Unidos también se debatió entre las posiciones aislacionistas e injerencistas antes de ser la potencia y el gendarme al mundo como lo conocemos. Lo que sí nos parece importante destacar es la vuelta también al campo semántico de la geopolítica, por tratarse también de una disciplina propia de los estudios internacionales, una creación autónoma que precede incluso a este universo, y que ofrece además una variedad de elementos teóricos de los cuales muchas de nuestras originalidades, como el estructuralismo latinoamericano y el enfoque centro-periferia, algo perimido también en las últimas décadas, vuelven a recobrar fortaleza frente a esas ideas deterministas como el fin de la historia que cada tantos años vuelven al primer plano. Es además la geopolítica uno de esos reductos en donde el antiguo hard power sí tiene un peso específico, donde el tamaño, los recursos y las intenciones sí importan. Esta ponderación de la geopolítica es especialmente relevante en el contexto actual, no solo por los factores históricos antes mencionados, reducibles a un proceso de transición hegemónica del sistema internacional, con las implicancias que esto puede tener, sino porque en este siglo XXI, en el cual una suerte de pospositivismo, digamos, al estilo Silicon Valley, nos prometía una nueva era de progreso eterno, en este siglo XXI la conflictividad internacional viene escalando a niveles verdaderamente inusitados. Son más de 50 los conflictos de escala internacional en pleno curso actualmente, y si a eso le pasamos el propio tamiz geopolítico y excluimos a conflictos internos, tengan o no la intervención de un tercer actor estatal externo, tenemos grandes frentes abiertos que muchas veces podemos interpretar como reliquias más resueltas de las épocas del mundo bipolar. En este sentido, la guerra ruso-ucraniana, la diáspora de los conflictos en el Medio Oriente hacia el África del Norte y del Centro, son nuevas marcas generacionales
como en algún momento lo fue Vietnam para los jóvenes setentistas, o lo que fue la guerra internacional contra el terrorismo, Afganistán e Irak, para jóvenes del 2000 como yo. Si bien no es intención de esta breve introducción meternos en estas cuestiones, podemos entender también ambos casos como ejemplos de geopolítica mal aplicada por las potencias occidentales, las cuales en algunos periodos han mostrado cierto desdén por los asuntos de la geografía, el espacio y, por supuesto, las naciones que allí habitan. Es en este marco de beligerancia, que tenemos ya en el título del panel, en donde China continúa su consolidación desde esa inconquistable Asia interior, transformándose en la primera economía del mundo, y ante la presión del rol que le toca, nos preguntamos, acá tenemos un especialista, para poder desandarnos en algunas cuestiones, ¿qué busca China? ¿Se puede ser una potencia hegemónica sin querer serlo? Por otro lado, nos paramos desde una nación de la periferia o de la semiperiferia según preferencias conceptuales como nuestra Argentina, con una larga tradición diplomática de neutralidad en los asuntos globales, lo cual no implicaba un posicionamiento. El error fatal es la arrogancia de creer que posiciones sin estrategias, como las de la política exterior del actual gobierno, significan un cambio de nuestro perfil externo cuando en realidad no significan mucho. Pero su responsabilidad teórica y práctica sí pueden traer aparejados problemas en nuestros asuntos para con el sistema mundial, que también intentaremos dilucidar en este panel. Así que, sin mediar más palabras, le damos la palabra a nuestros invitados y protagonistas. Buenas tardes, gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, reafirmar la importancia que tienen este tipo de encuentros. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ana Borga, que hizo el primer contacto, y a los organizadores. Un gusto, además, compartir esta mesa con un tipo tan activo, tan profundo, y tan prometedor y tan joven como Francisco. Y de tener a Jorge en el auditorio, me parece mentira. Así que un honor. Y más hacerlo en un momento como este, donde creo que tenemos que redoblar los esfuerzos en favor de la universidad pública, ¿no? La universidad pública, de la educación, de la formación. Así que el compromiso de venir acá se redobló a partir del sentido de la oportunidad. Una aclaración preliminar, y es tratar entre tantas otros contenidos de los cuales nos tenemos que desprender, que descolonizar mentalmente, y hay muchos científicos, sobre todo de la epistemología del sur, de la filosofía de la liberación, que hablan que uno de los roles de la universidad en este momento es tratar de desaprender para volver a aprender de otra forma, ¿no? Y es esta idea de que la política exterior es una cosa completamente lejana de la vida cotidiana. En parte es cierto eso, porque es muy difícil que uno en vísperas de una elección, por ejemplo, gane un voto en el almacén, en la verdulería, en la cola del colectivo, hablando de política internacional. Muy raro que suceda eso. Pero hay que emprender un camino, sobre todo en un momento donde la tecnología acorta tanto las distancias. Hay que emprender un camino para que nosotros también acortemos la distancia entre el conocimiento de lo que sucede fuera del país y la repercusión que tiene en la vida cotidiana al interior de nuestro país. Firmar un tratado o un acuerdo de comercio exterior con una potencia que tenga un rango de desarrollo tecnológico y productivo muy asimétrico con respecto a nuestro país, implica nada menos que ver la industria nacional. Y la familia de esa persona con la cual nosotros estamos discutiendo en el almacén se queda sin trabajo.
O, por ejemplo, quebrar el principio histórico de neutralidad en la Argentina respecto de conflictos donde no se juegan intereses directos de nuestra región. Implica exponer a la Argentina a un riesgo evitable, y si no se produjera ese riesgo de estar expuestos a una represalia, a un atentado, que sirva como excusa para militarizar la sociedad y para generar un aparato de espionaje, de inteligencia y de control y de disciplinamiento policial que sabemos perfectamente que cuando se ha acentuado no fue utilizado para la protección de la sociedad, sino para el control social, el disciplinamiento y la criminalización de las actividades sociales. O entregar, mejor dicho, no entregar, no hacer todo lo que está a nuestro alcance hacer para incomodar la presencia de una potencia usurpadora en el Atlántico Sur, nos priva de millones de kilómetros, de superficie en el Atlántico, y eso implica privarnos de recursos estratégicos como la pesca, como los hidrocarburos, como la proyección antártica, la cantidad de recursos que implicaría trabajo y desarrollo interno para nuestro país. Quiere decir que las decisiones de la política internacional están, como punto número uno, muy estrechamente relacionadas con la vida cotidiana. Y ese es un acotamiento que la universidad tiene que ocuparse de realizar. Una brevísima, y justamente por breve, uno se arriesga a simplificarla demasiado, caracterización de dónde ha llegado el mundo manejado por el capitalismo financiero globalizado durante las últimas 3 décadas y media. Pero muy breve, muy rápido y muy conciso. A un nivel inmoral, incalificable, descomunal. Me cuesta encontrar un adjetivo que describa la irracionalidad de la concentración de la riqueza. Un puñado de fortunas personales que no representan más que el 1% de la población mundial, que concentran el mismo volumen de recursos que prácticamente el resto de la población del mundo. Hay estadísticas que es muy difícil de cuantificar, es muy difícil de trasladar a dinero físico, porque se trata de estados contables, no de dinero físico, que concentran un volumen de recursos que le puede servir a esa familia para establecer el más alto nivel de consumo diario que ustedes se puedan imaginar a lo largo de decenas de generaciones. Y del otro lado, hambre. A eso ha llegado el mundo, ¿no? A una parte de la población con este nivel de recursos. Ahí hay algunas estadísticas, pero repito que es muy difícil de precisar. Que dicen que BlackRock aumenta su ganancia en $1 millón cada 6 segundos. ¿No? Entonces, por un lado eso, y por otro lado, 1.000 millones de personas en el mundo que todavía padecen hambre. Y al mismo tiempo, la parte que se alimenta en el mundo lo hace a través de las grandes cadenas concentradas que estandarizan las formas de alimentación y que por lo tanto producen un exceso de sobrepeso y de obesidad en el resto de la población. Cientos de millones de personas sobreexplotadas en su jornada laboral y otro tanto de cientos de millones de personas sin trabajo. Cientos de millones de hectáreas de tierra sin campesinos y cientos de millones de campesinos sin una hectárea de tierra. Esa es la imagen del mundo hoy. Obviamente, consecuencia de esa manera de maximizar la ganancia a través de un tipo de desarrollo
de sobreexplotación de la naturaleza, concomitantemente con esto la catástrofe climática, el cataclismo ambiental de la Tierra. Como si todo esto no fuera suficiente, cada vez nos familiarizamos más, como mínimo a partir del lenguaje, y ustedes analicen y hagan memoria y registren cuántas cosas que parecían imposibles se fueron instalando a través del lenguaje, naturalizando a través del lenguaje, y nosotros hoy estamos hablando de la probabilidad de un conflicto nuclear con una frecuencia que hace pocos años atrás no teníamos. Entonces, este neocolonialismo que ha adquirido formas nuevas de inserción ha generado un incremento exponencial de la cantidad de migrantes forzados, de personas que tienen que abandonar sus tierras no por decisión propia, sino por la necesidad que le causa la guerra, la miseria, la extrema pobreza en Medio Oriente, en el norte de África, en América. Y lo mismo como se ha exacerbado el tratamiento de los conflictos que recién señalaba el compañero en clave militar, ¿no? Cuando yo a veces pregunto en las aulas, bueno, digo, ¿qué sensación tienen? Porque uno lo podría analizar tomando la información de las páginas del propio Pentágono de los Estados Unidos, la página oficial. Pero digo, la sensación es, ¿hay más o menos bombardeos en las áreas de conflicto en el mundo? Más. ¿Hay mayor o menor resolución de los conflictos? Al contrario, se exacerban más los conflictos. Quiere decir que ni la situación económica es la correcta para evitar la migración, ni la clave militar es la correcta para resolver los problemas interestatales o entre fuerzas intraestatales que se dan en estas distintas regiones del mundo en el número en aumento que recién estaba señalado. Este panorama del mundo dominado por el proceso de la llamada globalización, concepto equívoco se lo hay, porque su etimología, su naturaleza, su formación inspira integralidad, pero el resultado concreto es la segmentación de la población mundial y la fragmentación y la acentuación de la relación centro-periferia, si es que todavía queremos usar esa categoría, a tal punto que hoy están comenzando a sufrir cada vez con más intensidad problemas propios, aunque históricamente fueron propios de las periferias, los propios centros de poder. Es decir, se están periferizando los centros de poder dentro del sistema del capitalismo globalizado occidental. Ahora, este panorama no se sostiene en el aire, lo sostienen instituciones. Lo sostienen instituciones. Dejo a salvo Naciones Unidas porque a pesar de lo anacrónico, de sus falencias de organización, ustedes fíjense que de todo el planeta se está reclamando una reforma a la Organización de las Naciones Unidas, pero dentro de todo, allí hay que expresarse todos los países, tanto los dominantes como los emergentes, hay un poquito más de equilibrio. Pero piensen en el Banco Mundial, piensen en el Fondo Monetario Internacional, piensen en la OCDE, piensen en la Organización Mundial del Comercio, piensen en la OTAN, piensen en los tribunales privados internacionales, especiales. Todo ese sistema de organización sostiene este modelo mundial. Entonces ahí yo me hago llego a una primera conclusión. Esta respuesta es estrictamente personal, es que yo creo que jamás podría un país como la Argentina, con los problemas estructurales y de dependencia que tiene, de dependencia financiera, de restricción financiera, esperar que la solución
llegue de la ayuda de las mismas instituciones que son las que sostienen ese modelo mundial que nosotros sufrimos como país dependiente. Y esas mismas instituciones además se sostienen por un sistema financiero que funciona a través de incrementar los territorios donde poder maximizar ganancia. Pero ¿qué hacemos cuando ese territorio ya está dominado por completo? Si estamos hablando de la globalización, estamos hablando del sistema mundo, del mundo entendido en su totalidad. El sistema implosiona y genera una división al interior del propio sistema entre sectores de acuerdo con cómo se posicionan dentro de ese proceso de globalización. Y buscan, y no va a ser la primera vez que sucede en la historia reciente, incrementar esa tasa de ganancia ante la imposibilidad de conquistar nuevos territorios en el desarrollo del complejo militar industrial y la carrera armamentista. Entonces, la OTAN, que es la expresión más cabal de ese sistema, busca presionar, acorralar a Rusia para debilitar su alianza con China y además para detener una posible expansión hacia Europa desde dos puntos de vista. Uno, el militar, a través de la amenaza de la extensión de la OTAN y la propia extensión de la OTAN, a la cual se han sumado países en los últimos tiempos como amenaza a la seguridad rusa desde la perspectiva del gobierno de Rusia. Pero también desde el punto de vista de las sanciones económicas, de las sanciones financieras. Y dicho también con el riesgo de la extrema simplificación por la brevedad, apelando a que un sector probablemente más influyente dentro de la política interna de Rusia, que es el sector europeo, de las grandes ciudades, de las grandes USA, Petersburgo fundamentalmente, que tiene todo un modo de vida muy vinculado con Europa, no solamente en sus hábitos, en sus costumbres, sino en sus relaciones económicas, desde el seguro del auto, los lugares de turismo, etc. Es decir, vamos a sancionar, a quebrar la relación con Europa y de esa manera vamos a generar una convulsión al interior de la propia población de Rusia para que cuestione la legitimidad del gobierno. Entonces, erosionarlo desde el punto militar, desde el punto de vista económico y una derivación a la situación política. No sucedió eso, sucedió lo contrario. No hubo debilitamiento militar y las sanciones económicas provocaron una crisis en Europa y no en Rusia, que se aferró más al sistema asiático. Por eso, una segunda conclusión que a mí me tocó discutirla mucho con algunos funcionarios que seguramente tenían más poder de decisión que yo cuando me tocó cumplir una función en el gobierno anterior. Y es que es cierto que desde el punto de vista técnico del derecho internacional hay una ocupación militar de un Estado que altera, que lesiona la integridad territorial del otro Estado. Y desde ese punto de vista es técnicamente una invasión. Pero me parecía que simplificar y caracterizar ese conflicto exclusivamente como la invasión de un Estado sobre otro me parece que era no ver lo que antropológicamente, culturalmente, históricamente significa o representa un país como Rusia, 17 millones de kilómetros cuadrados, desde el estrecho de Bering hasta el oriente de Europa, con límites con la mayor parte de los países asiáticos, primer proveedor de energía, arsenales nucleares, fertilizantes, alimentos. Por lo tanto, creo que ese conflicto había que caracterizarlo como mínimo como parte de un proceso muy profundo de reconfiguración del orden mundial y
y no únicamente como una invasión. Es decir, yo creo que es un conflicto entre dos sistemas en disputa, que es mucho más profunda que el conflicto mismo entre dos estados. La semana que viene va a haber elecciones en los Estados Unidos. También mi opinión personal, absolutamente personal. Primero, a mí me tocó vivir sin haberlo buscado, sin haberlo imaginado nunca, casi 4 años en Estados Unidos. Y la verdad que hay infraestructura en el sistema de salud, en el sistema educativo, en la conectividad, en el sistema de autopistas, que es extraordinaria, es admirable. Y por eso hay tanta gente que llega ahí y se encandila con eso y le encanta y se quiere quedar. Uno cuando tiene cierta formación política y cierto sistema de valores que sostienen el soporte intelectual, ideológico, lo primero que se tiene que preguntar es quién lo paga por eso. ¿Quién lo paga? No solo eso. Ustedes saben que el sistema de transporte público por tierra no es ni para pasajeros ni para carga el más utilizado, sino que es el sistema de transporte privado y el automóvil conducido por un individuo. Si yo le sumo la industria del plástico para el hiperconsumo, por los nuevos hábitos de consumo, y si le digo que todos los días tenía que ir al buzón de la residencia argentina, donde a mí me tocaba vivir, y tener una pila así de papeles impresos con papel satinado a 4 colores para la propaganda del supermercado, para la decoración de la casa, para el consumo para el nuevo amoblamiento, para lo que quieran. Entonces uno dice, claro, es un 4% de la población mundial que consume piso del 25% de la energía mundial. Eso es bases militares, es invasiones, es guerras, es asesinato, es financiamiento de dictaduras, es subordinación del mundo, de la parte del mundo que le provee los recursos estratégicos para que se pueda vivir de esa manera. Con la diferencia que ya no vive la mayoría de la población así, sino la minoría selecta del anglosajón tradicional, porque la población de los Estados Unidos se ha modificado estructuralmente en las últimas décadas y ya no participa mayoritariamente del sueño americano. Y de ahí los conflictos internos que llevan al nivel de polarización que tiene hoy la sociedad de los Estados Unidos, exacerbada en vísperas de las próximas elecciones. Las próximas elecciones yo creo humildemente que tienen una repercusión al interior de esa sociedad, que no representan lo mismo para la sociedad norteamericana. Y tampoco para algunas cuestiones del mundo, pero no quisiera extenderme demasiado en eso. Pero desde el punto de vista de la dependencia financiera estructural de la Argentina y de la situación de América Latina, no sé si quien gane la elección va a tener una consecuencia demasiado diferente con uno o con otro. Obviamente, Trump representa un discurso mucho más agresivo, más autoritario, y me parece que sí puede acelerar la institucionalización de una organización internacional de ultraderechas, de derechas extremadamente radicalizadas, que favorecerían la presencia de este tipo de liderazgos en distintos países del mundo. Eso sí creo que puede ser un cambio. No sé si desde el punto de vista financiero, de hecho el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de la Argentina fue firmado por Macri y por Trump y fue ejecutado por Biden y por Alberto Fernández. Así que no creo que haya una diferencia estructural con respecto a eso. En paralelo a esto fue creciendo un mundo distinto que tiene, entrando al final, yo creo,
una mesa con Franco, lo he escuchado un montón de veces, y creo que él se va a referir con mucho más detenimiento a eso. Creo que la incidencia de culturas orientales le está imprimiendo al mundo una nueva situación, está poniendo al mundo en una nueva situación. Los tipos de organización, los tipos de acuerdos de inversión, cuando uno ve los BRICS que acaban de reunirse en estas últimas 48 horas, emitieron una declaración final que todavía no la leí a fondo como me hubiera gustado, pero que creo que es muy prudente y que cuando analiza la cuestión de la paz y la seguridad, de las sanciones económicas, de la necesidad de darle un reconocimiento al Estado de Palestina, hace una lectura de la agenda global mucho más parecida a lo que yo pienso y lo que creo que debe ser una política exterior independiente, autónoma, soberana de la Argentina en el marco de la integración latinoamericana, que cuando la escucho a la jefa del Comando Sur. Le digo la verdad. Entonces eso también hay que fijarse en cómo votan cada uno de los países integrantes de esta reunión de los BRICS. Pero además, el crecimiento del PIB, la cantidad de población mundial que representa, el tipo de acuerdos de inversión y de acuerdos comerciales, las nuevas tecnologías, el liderazgo en nuevos materiales, en registros de propiedad intelectual, en patentes, en construcción de una infraestructura de transporte con energías limpias, en una cantidad de factores, en trenes de alta velocidad, la cantidad de graduados en ciencias duras que tienen las universidades sumadas de todos estos países. Es impresionante la tendencia en avance, es irreversible. El que no quiera verlo, bueno, pagará el precio de no verlo, de cometer el error de no verlo, pero es irreversible. Y Argentina podría haber estado presente en esa reunión, tendría que haber estado invitada en esa reunión. Y una de las grandes líneas políticas estratégicas de la política exterior de nuestro gobierno fue aislarnos de ese mundo en avance y mantenernos en una alianza incondicional con los más altos exponentes del mundo en retroceso. Y para hacer eso había que hacer una segunda cuestión, que es quebrar el eje articulador de la integración latinoamericana. Voy terminando, porque parecería que las decisiones de política exterior, podría referirme a tantas otras cosas, ¿no? Lo de el desapego, el descuido, la entrega del Atlántico Sur en distintos actos que fueron jalonando la relación con el Reino Unido y con la OTAN, es incalificable también. Pero pareciera que son decisiones irracionales o que provienen en muchos casos de discursos que están guiados por cierto desequilibrio mental, desequilibrio emocional. Yo no tengo elementos profesionales para diagnosticar al presidente. Perdonen si lo digo en un ámbito universitario, yo creo que igual se diagnostica solo bastante bien. Pero no es solo locura, no es solo locura. Detrás hay una racionalidad. Una cosa no quita la otra. Yo tenía un amigo que decía que yo sea paranoico no quiere decir que no me persiga. Hay una racionalidad, porque cuando el tipo utiliza el micrófono para denostar a la política, la institucionalidad, el Estado, cuando después lo hace insultando al presidente de Brasil, al presidente de Colombia, al presidente de México, después va a España, insulta al presidente de España,
Y hace 20 días se paró en la sede de la Asamblea de Naciones Unidas y le dijo a todo el mundo que es comunista. Le dijo a todo el mundo, es desopilante. Pero yo creo que él es la herramienta para tomar un micrófono y a través de ese histrionismo, a través de esa fama que tiene, que me consta que tiene a nivel mundial, porque es un personaje, no un presidente, un personaje, cuestiona la estatalidad, cuestiona la política. El anarcocapitalismo que expresa, ¿por qué tiene ese prefijo anarco? Porque es el cuestionamiento a la autoridad pública, pero no para transferirlo a organizaciones obreras, sino para transferirlo a las grandes corporaciones que son sus mandantes. Porque el neoliberalismo, que todavía disputaba el Estado en nombre de determinados intereses, pero todavía le servía la estatalidad, se hizo famoso a nivel mundial con las experiencias de Thatcher y de Reagan, años 79, año 81, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Pero previamente habían tenido un laboratorio de prueba. 73, Pinochet, 76, Martínez de Oso. Se habían probado en América Latina. Y yo creo que la experiencia de Milei tiene algo de laboratorio de ensayo de un nuevo modelo de gobernanza. Hay una disputa entre Estados Unidos y China, pero creo que más profundo todavía que entre dos estados que expresan algo es lo que expresan, que es un modelo de gobernanza. Es el mercado se apropia de la política y la subordina definitivamente en función de sus intereses privados, o la política gobierna a la economía y a los mercados. Eso es lo que está en juego. Después podríamos desarrollar si hacemos un intercambio de qué manera, y por eso creo que tenemos que, a pesar de este retroceso, mantener mucho los vínculos con este sistema emergente en el mundo a través de las organizaciones subnacionales. Es decir, si nosotros no tenemos al Estado nacional, tenemos que tener a los estados provinciales, a los estados municipales, a los organismos políticos, sindicales, de derechos humanos, de la cultura, del arte, de todo tipo, manteniendo esos vínculos para cuando se recupere la administración del Estado Nacional, poder no tener todos los lazos cortados, sino simplemente recuperar el tiempo perdido. Y así como está no solamente emergiendo los BRICS, sino transformándose el mundo de unipolar con la existencia de distintos polos de poder, la India es uno de ellos, no solamente China, no solamente Rusia, la India, Turquía, Irán, que están expresando, además de todo lo que señalé hace un rato, una capacidad de estabilización política de muchas regiones del mundo. La normalización de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita se da en Beijing. La presencia de 52 de los 54 países africanos se da en Beijing al firmar un acuerdo estratégico de inversión para los próximos 3 años en el medio de una gran conflictividad que está viviendo una parte de África, se hizo en Beijing. Y así sucesivamente. El otro gran actor era América Latina. El otro gran polo de poder era América Latina. Es América Latina, y por eso tenemos que recuperar ese espacio determinante que la Argentina siempre tuvo y volverá a tener muy pronto en ese marco de integración profunda de América Latina como uno de los actores emergentes de este mundo multipolar en construcción. Bueno, por ahora eso, después podemos desarrollar el resto de las cosas que entendí. Muchas gracias. Quizás una breve
breve aclaración antes de continuar. Al final daremos lugar a un espacio de preguntas para ambos expositores, así que si les surgieron preguntas para Carlos, si les surgen ahora para Francisco, anótenlas y después damos lugar. Ahora sí, Francisco, te suelo dar. Bueno, muchísimas gracias a la universidad por darme este espacio. La verdad que es un honor para mí hablar delante de todos ustedes y compartir este panel con jóvenes tan talentosos y un gran compañero como Carlos. La geopolítica es una disciplina fría, calculadora y sobre todo inclemente. Y puesto a hacer análisis geopolítico, ustedes entenderán que voy a hablar en esos términos. Por otro lado, aprovechando que hay mucha gente joven aquí, yo tengo 31 años, me percibo una persona casi joven, los invito a reflexionar en los siguientes términos. Mucho se ha hablado en el día de hoy de la situación actual de Argentina, una situación que es obviamente muy problemática por muchos motivos que actualmente vivimos en carne propia. Sin embargo, no me voy a referir mucho a la situación actual, no porque críticas me falten, simplemente no quiero pasar los siguientes 30 minutos hablando mal del gobierno, que es una cosa que hago habitualmente y mucho. Por otro lado, también aprovechando el público que tengo delante mío, los invito a hacer lo siguiente. Nuestras generaciones, los millennials, los centennials, no estamos ante el desafío actual de pensar a la Argentina en el próximo año, los próximos 2 años, los próximos 4 años. Nuestra misión generacional es pensar a la Argentina en los próximos 25, 50 años. Esa es la Argentina que nos toca, esa es la Argentina a la cual nos toca operar y esa es nuestra misión histórica fundamental. Y cuando uno toma esa perspectiva, las cosas, a mi entender, cambian bastante. Yo, personalmente, y esto es probablemente la cosa más polémica que vaya a decir en el día de la fecha, yo soy muy optimista del futuro de este país y cada día más. Nuevamente, yo no estoy contento con la situación actual, yo no soy insensible a la profunda crisis, a la profunda injusticia del sufrimiento que atraviesa la mayoría de nuestra población día a día. Pero ¿por qué soy optimista del futuro del país? Mi argumento es el siguiente. Argentina en el año 2050 va a existir. Y eso no es poco. Podemos hablar acerca de qué se trata la política y muchos entenderán que la política puede ser la construcción de un futuro mejor, puede ser la ampliación de derechos, puede ser la base de mayores oportunidades y mayor felicidad para el conjunto de sus habitantes. Y todo eso es cierto, pero todo eso depende de una condición sine qua non, que es la contradicción principal de la política. La política se trata de la supervivencia. Porque las mejores intenciones del mundo, los mejores valores del mundo, no valen nada si a uno lo borran de la faz de la tierra. Argentina es un país que enfrenta actualmente problemas existenciales. En las décadas venideras eso va a valer oro. Más que eso, Argentina tiene condiciones estructurales que no van a cambiar por un gobierno anarcoliberal dure 4 años, de 8 años. Argentina tiene mucho a favor. Empecemos con una cosa básica. Argentina es el país que tiene la mejor demografía de cualquier país del G20. Tenemos gente joven. Tenemos una población que va a seguir creciendo, lo cual significa que vamos a tener una economía que va a seguir creciendo. Pero lo bueno de esta situación actual es que va a crecer a un ritmo muy manejable. Se calcula que vamos a tener alrededor de 50 y pico, 60 millones de personas para mitad de siglo. Eso es un incremento del 30 y pico % de la población. Eso nos asegura que aún con un crecimiento económico paupérrimo, esta sociedad va a ser significativamente más próspera. Ahora, si nos permitimos ser un poco más optimistas, y no digo milagro económico, no digo crecimiento a tasas chinas, 4%, si nosotros crecemos al 4% anual promedio en los siguientes 35 años, llegamos al 2060 como el PBI nominal y per cápita de Italia. Y 4% es un objetivo muy realizable porque tenemos muchas otras cosas a favor. Este país produce comida, que es una cosa que la gente tiene que consumir todos los días, a diferencia de los iPhones. Es más, Argentina no solo es un productor agrícola muy importante, es un productor bastante menos dependiente de fertilizantes que otras partes del mundo.
lo cual significa que si llega a haber alguna disrupción de cadenas globales de valor, suministros y logística, acá no hay ninguna, a diferencia de otras partes del mundo. Nosotros somos un país productor de energía, tenemos petróleo no convencional. La plataforma que se descubrió cerca de Mar del Plata se calcula que es 3 veces Vaca Muerta. Tenemos gas no convencional. Somos los pocos países del mundo que puede explotar a gran escala energía eólica y solar. Tenemos energía nuclear, tenemos minerales, tenemos litio y tenemos cobre. En los siguientes 20 años se tiene que minar más cobre que todo el cobre que se ha minado en la historia humana, y la historia humana empieza en la edad del bronce, y para el bronce se necesita cobre. Tenemos que minar más cobre en 20 años que en 5.000. Nosotros tenemos depósitos probados de cobre y razonablemente tengamos mucho más cobre. Yo no soy geólogo, pero Chile tiene cobre y no sé qué decir, son las mismas montañas. O sea, Argentina es un país bien anclado geográficamente entre una cordillera, una meseta, una jungla, una Mesopotamia y un océano. Además, es un país donde la gran mayoría de la población, la economía, los ríos navegables, la industria, la producción de alimentos se encuentra en la franja central, en un país que es mayoritariamente chato, lo cual significa que ni el norte ni el sur se puede ir a ningún lado. Este país no se puede balcanizar. Este es uno de los países más difíciles del mundo de invadir militarmente. Nosotros no tenemos ninguna hipótesis de conflicto actual y nadie nos está apuntando armas nucleares, y eso no es un dato menor. Ahora, estas son condiciones objetivas que tiene Argentina. ¿Por qué no se han podido explotar en gran medida de todo su potencial hasta ahora? Bueno, por un sistema internacional en el cual Argentina ha sido un país de un orden terciario. Un sistema internacional que ha traído muchos beneficios a muchas partes del mundo, no necesariamente la nuestra. Pero ese sistema internacional se está a punto de resquebrajar por muchos factores concatenados que van a ser muy difíciles de resolver. Y hay uno que es muy central que mencioné al principio. La humanidad está a punto de enfrentar un problema que no enfrentó en toda su historia. Un problema que es producto de la modernidad industrial. Y ese problema se llama colapso poblacional por caída de natalidad y envejecimiento de la población. Y eso sí es un problema existencial. No hay una sola teoría económica de cómo arreglarlo. Nadie tiene la menor idea de qué va a pasar. Nadie sabe qué tan malo va a ser o cuándo se va a detener. No hay ninguna clase de antecedente. Y esto es un problema que aqueja a muchas principales economías del mundo, entre ellas Japón, China, Rusia, Polonia, Alemania, Italia, España, Austria, Canadá, entre otros. El peor caso de todos es Corea del Sur. La tasa de reemplazo, la cantidad de, y esto se calcula en hijos por mujer, la tasa de reemplazo, la cantidad de hijos por mujer que tiene que haber para mantener una población estable son 2.1. Corea del Sur está por debajo de 0.7. Eso significa que para el 2100, por cada 100 coreanos del sur van a haber 4. Corea del Sur además tiene al norte un país que sí está apuntando a armas nucleares y que por diversos motivos no tiene problema de envejecimiento de la población. Ese país se llama Corea del Norte, una hipótesis de conflicto muy latente y altamente probable, donde no hay ninguna solución política visible. Esto se suma a una serie de otras hipótesis de conflicto que estamos viendo. No hace falta mencionar la situación en Medio Oriente, que en el primer año de la guerra de Gaza solo ha ido de mal en peor. Un conflicto que se ha expandido y que incluye Gaza, Cisjordania, Líbano y una muy posible guerra con Irán. Una guerra entre Irán y Israel podría ser catastrófica para la economía mundial. Podría cerrar el estrecho de Hormuz, de tirar abajo la producción petrolera global y cerrar además el Mar Negro. Hablando del Mar Negro, Egipto. Sigan Egipto. Egipto tiene 100 millones de personas y problemas de agua. Es un país que está altamente endeudado, tiene un sistema político bastante disfuncional. Y en el medio de todo están gastando una cantidad inmensa de dinero en proyectos cuya razonabilidad es altamente dudosa, como una nueva capital, en la cual ya han gastado unos 40.000 millones de dólares. Yo no soy ingeniero, yo no soy urbanista, pero yo soy latinoamericano y yo reconozco una mala política pública cuando lo veo, y nadie me va a convencer de que construir la torre más alta del mundo en un país que está muy lejos de ser el país más rico del mundo es una buena idea. Hablemos, a esto se le suma el caso de Libia, una guerra civil enfriada que está atada con alambre.
grandes. Abajo de Egipto tenemos Sudán, un país que tiene una guerra civil hace 2 años. Abajo de Sudán está Etiopía, un país de 100 millones de personas que ya tuvo el conflicto más sangriento del siglo XXI, que todos ignoramos lo que sucede en África. Hablando de África, a diferencia de los problemas de otras partes del mundo, África está teniendo una explosión demográfica, que es un proceso también muy desestabilizante por otros motivos. La población africana crece, crece y crece, y toda la producción agrícola africana es altamente dependiente de fertilizantes. La mayoría de los fertilizantes del mundo vienen de Rusia y China. Cualquier conflicto en esos dos son graves problemas para África. En el caso de Rusia vemos la situación con Ucrania, una guerra que todavía podría expandirse a otras fronteras. En el caso de China tenemos la hipótesis de conflicto de la isla de Taiwán, un conflicto que tiene una probabilidad significativa en los próximos años y que nuevamente no hay ninguna solución diplomática o política disponible. El caso de Asia Central, donde el estrés hídrico en esa zona del mundo hace que con el tiempo sea altamente probable un conflicto entre Uzbekistán y sus vecinos. Abajo de eso tenemos Pakistán, un país de 200 y pico millones de personas, con un sistema político quebrado, un ejército altamente deslegitimado, problemas de separatismo, terrorismo, que están armados con armas nucleares. Un problema en Pakistán se puede poner muy serio, muy rápido. El caso de Europa tampoco es particularmente prometedor, está enfrentando estos problemas de colapso demográfico más temprano que tarde, y hasta ahora no han mostrado ninguna capacidad para resolverlo. Muchas veces en el tema demográfico se citan soluciones como la migración, como opciones posibles para aliviar este problema. Eso es muy complejo por varios motivos, entre ellos, cuanto más baja la tasa de natalidad en un país, más anti-inmigrante se vuelve esa misma población. Los italianos acaban de votar a Giorgia Meloni. Yo no sigo mucho la política italiana, pero no recuerdo escuchar decir voy a traer a 330 millones de africanos para salvar nuestra economía. Me parece que dijo otra cosa. Vayamos con la superpotencia de Estados Unidos. Estados Unidos está atravesando una crisis de legitimidad de su régimen muy importante. Hay muchas cosas que pueden pasar. Es perfectamente posible que Donald Trump gane las elecciones. Es posible que Donald Trump pierda las elecciones y no reconozca el resultado. Es un país que tiene numerosas milicias armadas, una crisis de opiáceos espectacular. Es uno de los primeros países industrializados en el mundo en empezar a bajar su expectativa de vida, y el año pasado gastaron más en servicios de deuda que lo que gastan en defensa, porque tienen la brillante idea de que pueden endeudarse infinitamente y que nunca nada malo va a suceder al respecto. En fin, nosotros ya pasamos por eso varias veces. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque en ese mundo, en un mundo mucho más caótico, en un mundo mucho más en crisis, el valor relativo de Argentina va a aumentar mucho. Nuestro objetivo es llegar a ese mediado de siglo no solo con crecimiento económico que tenemos garantizado, sino con desarrollo. Eso se tiene que hacer con políticas públicas estratégicas de mediano y largo plazo. Y esos son los desafíos que va a tener nuestra generación de cómo se lleva adelante. Argentina es un país que, a pesar de estas ventajas estructurales, no cuenta con consensos hegemónicos estructurales. No hay 5 o 7 cosas que el conjunto de la sociedad y el conjunto de la clase política estén de acuerdo. Nosotros tenemos que poder construir eso, tenemos que hacer negociaciones complejas. El conjunto de la sociedad tiene que estar dispuesto a renunciar a ciertos objetivos en función de consolidar otros, para poder tener un sistema democrático funcional que nos permita en conjunto ir avanzando. La ventaja que vamos a tener con eso son las presiones externas que van a facilitar mucho ese proceso. ¿Y por qué digo todas estas cosas? ¿Yo soy una persona optimista por naturaleza? No, no lo soy. Soy una persona pesimista, cínica y muy sarcástica. ¿Pero por qué digo esto y por qué me parece relevante? Nuevamente, yo no soy una persona que es ajena a la profundidad de la crisis que estamos atravesando, pero no por ello hay que caer en la trampa que nos pretende colocar el gobierno. Yo estoy harto de ver la destrucción sistemática de nuestra autoestima nacional. Ellos nos quieren convencer
que nuestro país es una porquería, que nosotros no valemos nada, que no tenemos ninguna clase de futuro, y en ese marco es bastante más fácil convencernos de que, bueno, el país hay que venderlo, y si no se puede vender, por lo menos hay que regalarlo para sacarlo de encima. Y yo no estoy dispuesto a rendirme en ese punto. Es importante destacar esto para que ustedes puedan realmente entender el valor de lo que tenemos en juego, de lo que va a valer este país en las siguientes décadas, va a ser extraordinario. Sumado al hecho de que si nosotros somos capaces de estabilizar nuestra situación interna y crear cierta flexibilidad a futuro, este país en 20 años, 30 años, puede empezar a ser un receptor neto de inmigrantes altamente calificados con capital que vengan a refugiarse en Argentina en un mundo que va a empezar a crujir. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Carlos, Francisco, excelentes exposiciones, muy interesantes ambas. Y ahora sí dar lugar a las preguntas que surjan del público. Buenas, me llamo Renata y quería hacerle una pregunta a Francisco. En un contexto de multipolarismo, ¿no? Que veníamos hablando, vos hablas de objetivos económicos, de cuestiones objetivas a nivel económico. Mi pregunta va direccionada a que en un contexto de multipolarismo no se incentiva que todas estas condiciones objetivas que mencionas sean usufructuadas por capitales financieros, entendiendo un contexto de profundización del capitalismo financiero, ¿no? Renata, muchas gracias por tu pregunta. A ver, los incentivos están, y sobre todo en el corto plazo. Ahora, para mí lo clave de un mundo multipolar, y eso yo siempre enfatizo, o mundo multipolar o sistema multipolar, y yo me resisto mucho al término orden multipolar, porque nada garantiza que el multipolarismo sea ordenado. En un mundo en el cual pasen a haber 5 o 6 grandes actores de peso en el mundo, cada uno con su capacidad de acumular capital y después alocarlo alrededor del mundo, nuestras opciones diplomáticas se multiplican mucho y nosotros podemos pasar a tener un diálogo con distintas potencias e ir balanceando el interés de cada una. Además, hay otra cuestión que no mencioné, que es una oportunidad en décadas venideras muy importante para nuestro país, que es el siguiente. En un mundo progresivamente más inestable, es altamente probable que todo este armado de cadenas globales de valor, que un auto tiene 30.000 piezas y están diseñadas todos y producidas alrededor del mundo y todos ensamblados en otro lugar y exportados a otro, eso probablemente disminuya. Y es muy probable que nosotros vayamos a tener una regionalización de las economías. En ese sentido, Argentina, que es un país que tiene una población relativamente joven, con una capacidad manufacturera instalada, con ríos internos navegables, puede pasar a ser un destino para esas inversiones productivas significativas. Y en eso Argentina puede ser un polo manufacturero dentro del Cono Sur. Ahí el desafío sería cómo reforzamos la integración regional para ir uniendo esos mercados. En una parte, en Sudamérica tiene dos ventajas importantes. Tiene mucha gente y está bastante alejado de estos principales focos de conflicto. Ahí, sin embargo, tendríamos que pensar para mí de otra manera la integración regional y entender cuáles son las cuentas pendientes de la primera etapa que vimos en los años 2000. Y me parece que sobre todo tendremos que enfatizar una integración latinoamericana que no sea solo política, institucional o diplomática, sino física, una integración latinoamericana a partir de puentes, aeropuertos, túneles, que conecten físicamente al continente y que eso lleve a una integración de los mercados mucho más dinámica y factible. Muchas gracias. Tengo, una pregunta, porque a mí lo que por ahí me genera cierto conflicto es que en un contexto donde las instituciones se ven constantemente amedrentadas, ¿cómo podemos imaginarnos un futuro, que a mí me encanta, pero ¿cómo
nos podemos imaginar un futuro en 30 años con instituciones fuertes y un regionalismo concreto cuando se planteó, por ejemplo, el Mercosur, incluso se fue diluyendo como su capital político, ¿no? En ese sentido, para poner un poco de esperanza. No, en ese sentido, esos hegemónicos. A ver, el hecho de que haya ciertos sectores que se opongan a la integración regional, que no le hayan dado la importancia que otros sectores le hemos brindado, responde también a sus intereses puntuales. Intereses que perfectamente se van a ir cambiando con un escenario geopolítico en transformación. Entonces también tenemos que ver la manera de cómo redirigimos intereses de distintas partes de la población para convencerlos y persuadirlos que está en su propio interés apostar por estos mercados, apostar por estos desarrollos. Hace poco escuché a una persona que me decía que el problema de Argentina es que los empresarios no son nacionalistas. Y yo decía, bueno, por supuesto, son empresarios. O sea, se dedican, o sea, lo que buscan es ganar dinero. Es eso, esa es la manera que se paga el mundo. No son curas, no son políticos, no son soldados, son empresarios. Nosotros tenemos que buscar la medida de llevar adelante política pública que vaya alineando los intereses de nuestro sector privado, o por lo menos partes importantes de nuestros sectores privados, hacia una economía más regional. Que nuevamente, en un mundo con más conflictividad, esos incentivos van a estar, porque estas concentraciones que vemos globalizadas van a ser mucho más endebles, las posibilidades de comerciar de manera transoceánica va a ser más complejo, los seguros van a ser mucho más caros. Entonces también van a haber incentivos materiales para apostar por un crecimiento y desarrollo económico en esta región del mundo. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, mi nombre es Enzo, yo soy estudiante de Relaciones. Bueno, primero nada, felicitarlos, la verdad es un gran privilegio escucharlos con ideas tan claras. Mi pregunta iba para Francisco en relación a una parte que me quedó, que me interesó, que es el término de los consensos. A modo de conclusión mía, a medida que fuimos escuchando el Congreso, fuimos hablando de los planes que se generaban los planes, si no me equivoco, quinquenales de China, que son planes de a 40, 50 años, y en relación a estos consensos que vos mencionaste, mi pregunta sería, ¿cuáles para vos serían esos consensos que se tendrían que hacer? Porque nosotros hablamos hoy en una mesa ordinaria, tema ciencia y tecnología. Queremos todos que la ciencia y tecnología es un factor importante para el desarrollo económico de un país. Ese consenso, yo creo personalmente que es importante. ¿Cuáles para vos serían los consensos que como generación nosotros tendríamos que establecer? Lo que se te ocurra, ¿no? Me parece que hay un consenso que va a ser difícil de arribar, pero que es un debate que en algún punto se está dando día a día en nuestra sociedad, que es en qué medida se pueden balancear políticas de estabilización de la macroeconomía, que podemos discutir políticas individuales, pero me parece que no digo algo particularmente controversial cuando digo que parece que en general hay un consenso de que Argentina necesita un mayor nivel de estabilidad macroeconómica en función de tener una economía más previsible que simplifique la vida tanto a los actores económicos dentro de Argentina como presentar un país mucho más atractivo para inversiones extranjeras, siendo Argentina un país que tradicionalmente tiene un déficit de capital para poder desarrollar su economía. Eso es parte de la discusión. ¿Cómo equiparamos esto con niveles de justicia social y bienestar para el conjunto de la población que sean aceptables? Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del gasto estatal? ¿Cuál es el rol del gasto impositivo? ¿Cuánto tendrían que poner los más ricos? ¿Cuánto tendría que poner el resto de la sociedad? ¿Cómo se distribuyen los recursos que sí se recolectan y en función de qué lo hacemos? Eso es un debate que es complejo. Estamos en una situación que es ciertamente muy dura porque ha ganado una opción que, a mi entender, está llevando un ajuste mucho más severo y mucho más brutal de lo que hacía falta. Hay muchas maneras de ir lidiando con la inflación. Me parece que esta es una versión más extrema. Dicho esto, también me parece que es el resultado de
es una consecuencia, una reacción a políticas y razonamientos de ciertos espacios políticos que no quisieron enmarcar esa discusión previamente. Entonces, por ejemplo, el caso de los gobiernos peronistas de este siglo. No estuvimos dispuestos, no quisimos llevar adelante ninguna discusión sobre la inflación. Dejamos que ese problema se acumule, no estuvimos dispuestos a tener conversaciones complejas al respecto, conversaciones que a lo mejor no eran electoralmente las más convenientes, pero que hubiesen sido necesarias para estructurar un crecimiento más sostenible en el largo plazo del país. Eso también nos pasó con otra clase de discusiones que no supimos, no quisimos dar. Por ejemplo, el tema seguridad, el tema narcotráfico en Rosario, por decir algo. Asuntos que me parece que, si bien ciertos medios y ciertos sectores de la sociedad exageran significativamente en la gravedad del fenómeno, Argentina es un país que tiene una tasa de homicidio menor que la de Uruguay. Argentina tiene, en términos absolutos, Argentina tiene 3.000 homicidios por año, Brasil tiene 50 y pico. O sea, si Brasil tuviese la misma proporción, tendría que tener 15. Tienen 50 y pico, han llegado a 60. Para que dimensionemos eso, esos son más que todos los muertos civiles en toda la guerra de Afganistán. O sea, esa es la tasa de homicidio de Brasil. Me parece que para estándares latinoamericanos este país es razonablemente seguro, pero claramente hay una demanda de parte de la sociedad que nosotros no supimos dar, no quisimos dar. Y la consecuencia es cuando nosotros le escapamos a debates que son complejos, que son impopulares, que son difíciles y que pueden salir mal, esas banderas los asumen posturas cada vez más extremas de ciertos partidos políticos que solo pueden llegar al poder, como en el caso de Milei, canalizando frustraciones y asuntos pendientes en la sociedad y lo llevan al extremo para poder ganar votos en estrategias electoralistas. Entonces, terminamos ocupando el tema de seguridad con propuestas como, bueno, hay que hacer lo que hace El Salvador de Bukele. Me parece que no hacía falta llegar a esos niveles de debate. Me parece que estos temas, cuando se tratan de una manera más oportuna, se pueden tener conversaciones y debates más amplios que vayan generando consensos a lo largo del espectro político, se pueden llegar a soluciones mucho más razonables en vez de vaivenes que vayan de un lado al otro, que a la larga representan un desafío bastante importante para el desarrollo del país. Muchas gracias. Bien, allá había otra pregunta. Hola, bueno, buenas tardes, Carlos, Francisco. Yo soy Manuel, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, también formo parte del comité organizador del Congreso. A título personal y en nombre de todas las personas que componemos dicho comité, volver a agradecerles por su presencia, por sus alocuciones muy interesantes. Mi pregunta va más orientada a proponer un diálogo entre ambos en relación a la OEA como es aquella institución, ¿no? Hemisférica que ha tenido una importancia vital desde la segunda posguerra a la actualidad. Como Francisco mencionaba, ha sido el rol de los Estados Unidos históricamente quien ha tenido mayor presencia en dicha institución. También preguntarle a Carlos qué tan cierto es que, como se menciona comúnmente, ha sido una estructura nominalmente dominada por los Estados Unidos a lo largo de más de 80 años. Y preguntar también cómo se enmarca la OEA o qué futuro tiene como institución hemisférica dentro del marco que describió Francisco, en el cual los Estados Unidos han entrado en decadencia y la región latinoamericana cobraría cierta importancia o una mayor importancia dentro del sistema internacional. Eso simplemente, gracias. Simplemente. Lo bueno fue eso. Bueno, yo te digo también mi impresión. La OEA, como la mayor parte de las instituciones políticas, económicas, financieras,
financieras de la posguerra se organizó en función de un contexto y de una situación del sistema de relaciones de poder internacional diferente, muy diferente a la que tenemos hoy. Por lo tanto, empezamos por decir que es una institución anacrónica. Cada país tiene un voto, pero resulta que hay uno de los 32 estados que están activos en este momento de la OEA que concentra el 75% del PBI de la región. Entonces, pensar que esa asimetría estructural desde el punto de vista económico y financiero no incide en la votación es creer en los Reyes Magos. Por lo tanto, es una institución asimétrica que tiene una apariencia democrática que realmente no lo es. Pero además, porque yo personalmente, o sea, no es una cosa tal vez polémica, provocativa, la OEA está organizada bajo la idea rectora de que los Estados Unidos tienen que asumir una disputa geopolítica con el bloque socialista y lo primero que tienen que tener disciplinado es su vecindario. Y hoy que se está reeditando en un contexto completamente distinto, estructuralmente distinto, la lógica de la Guerra Fría. El discurso que hizo Laura Richardson en agosto, la jefa del Comando Sur, que le toca hacer a todos los jefes de los comandos militares que los Estados Unidos tienen distribuidos en el mundo, ante la Comisión de Defensa del Senado, menciona la palabra China con el adjetivo maligna 30 y tantas veces a lo largo de toda la... Y ese mismo esquema se reproduce en el reporte de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el informe del Secretario de Estado, etc. Quiere decir que están reeditando una lógica de Guerra Fría en un contexto muy diferente, pero el objetivo de disciplinamiento sobre América Latina no solamente que es el mismo, sino que quizás se refuerce porque están perdiendo influencia, capacidad de influencia en otras regiones del planeta, por lo tanto se tienen que aferrar a la proximidad. Quiere decir que la fuerza de la dominación es más grande todavía. Y este esquema organizativo parte de la idea de que las Américas, o como a ellos les gusta decir, el hemisferio occidental, es una especie de todo homogéneo de valores compartidos. Es decir, ¿por qué nosotros? Mira, te cuento una anécdota. Yo publiqué un pequeño libro con un poco la experiencia mía en estos últimos 4 años, y un día estaba presentándolo en la Feria del Libro en Buenos Aires y estaba Tilio Borón presente. Me pregunta, me dice, bueno, pero ¿cómo se expresa concretamente? ¿Cuáles son las herramientas que tienen los Estados Unidos de presión? Y yo le respondí encarándolo fundamentalmente desde el punto de vista financiero, es decir, de la capacidad de financiamiento que tienen, que obviamente no es menor, porque Estados Unidos financia alrededor del 60% del presupuesto total de la OEA, porque antes lo financiaba abiertamente el 60%, pero resulta que Trump estableció una legislación que dice que Estados Unidos no puede aportar más del 49,9% del total del presupuesto de los organismos que financian. Por lo tanto, reducen eso, pero lo compensan con otro tipo de financiamientos indirectos, etc. Después está el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y frente a un proceso de ajuste en las economías de la región, de descenso del crecimiento que se aceleró, inclusive o se acentuó con la pandemia, la capacidad de financiamiento del resto de los países es menor. ¿Cómo se compensa ese menor financiamiento? Con cooperación externa de los observadores, fundamentalmente en países europeos, y con financiamiento privado. Y cuando, suponete,
una actividad de la Organización Panamericana de la Salud, de la financia un laboratorio privado, no la financia pensando en la salud de los pueblos oprimidos de América, la financia en función de cómo hace propaganda para la venta de los productos que fabrica ese laboratorio. Y si la comisión, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos hace un evento sobre la libertad de expresión que está financiada por la Sociedad Interamericana de Prensa, no lo hace pensando en los intereses de los medios alternativos, sino de los 3 o 4 grandes cadenas que dominan y controlan la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Por qué? Porque los Estados no tenemos capacidad de financiamiento público. La Argentina está endeudada, tiene un plan de pago, y eso indudablemente resiente la soberanía de la expresión de los votos de cada uno de los países. Pensando en todo esto, yo le contesté a uno desde una perspectiva financiera. Pero después agarré el auto, me volví a La Plata, que es donde vivo, y me di cuenta que estaba equivocado. Que no es lo principal. Que lo principal es lo de acá. Que lo principal es lo de acá. Que la mayoría de los colegas embajadores que representan a muchos de los gobiernos de la región creen que están defendiendo el mundo libre frente a las autocracias que se enfrentan con el mundo democrático. Y lo creen por la colonización cultural que sufrimos. Y si quieren podemos desarrollar esto, y lo podemos desarrollar no solo desde las perspectivas tradicionales del manejo de las redes y las plataformas, que nos hacen creer que somos libres, que nos hacen creer que estamos, que eso implica la democratización de la comunicación, que nos da protagonismo, que nos da la posibilidad de reconocimiento, que no nos pone reglas. Y nosotros con cada like estamos alimentando al servidor, el algoritmo. Es lo contrario de la democracia. Es la fragmentación del mensaje para quebrar la homogeneidad del sujeto social, y cada uno individualmente contribuye al vértice del poder. La escala de valores inversa a la concepción verdadera, profundamente democrática. Mira, hay un documental, ahora creo que está en Netflix también, el dilema de las redes sociales, que seguramente más de uno de ustedes lo debe haber visto. Hay una frase de ese documental que me parece que sintetiza todo, que dice: cuando vos no pagás por el producto, vos sos el producto. Más mercantilizado que nunca la humanidad. Y como China prohíbe eso y tiene su propio sistema de comunicación interna, y su propio buscador, y su propia Wikipedia, son autoritarios que coartan la libertad de expresión de ese pueblo, que no es una democracia, que es maligno, frente a lo que verdaderamente es el altar de la democracia, que son los Estados Unidos, cuyas campañas cuestan en dinero registrado alrededor de $15.000 millones en dinero en blanco. Entonces uno se pregunta, cuando un presidente que tiene detrás $15.000 millones de financiamiento, algunos son más globalistas, otros son más relocalizadores de capital, pero son todos magnates, y va a gobernar, ¿en nombre de qué intereses toma decisiones? ¿Del votante que lo votó o del grupo financiero que solventó su campaña? Esa es la democracia. Esa es la democracia. Y un país que en los últimos 30 años saca de la pobreza a 600 millones de seres humanos es una autocracia, porque no tienen la pluralidad de boletas en el cuarto oscuro, ¿no? Un día le contaba lo que había sido el segundo viaje mío a China, después tuve la oportunidad de ir por tercera vez, comparado con Frank, que es un pedacito así. Pero entonces le cuento, todos tenemos un tío, un cuñado, un pariente gorila que nos encontramos el día de Nochebuena, ¿no? Entonces, yo tenía el mío, obviamente. Entonces le cuento, habíamos estado hacía un mes, las
que habíamos visto en China. Pero no solamente lo deslumbrante de un país pujante, donde las ciudades son similares a las de cualquier capital de Occidente, con la diferencia que ahí McDonald's no puede echar a los trabajadores. Y tiene 1.500 millones de personas que tienen desocupación. Porque la política de ocupación no es un problema tecnológico, es un problema político. Es una decisión política no tener desocupación. La robótica es cierto que reemplaza fuentes de trabajo, pero salir de ahí, cruzar la calle y decirme si no hay cosas por hacer. Cada una de esas cosas por hacer es un puesto de trabajo. Y que cada persona tenga un salario, y en esto después quisiera decir algo sobre qué hacer desde hoy hasta los 30 años que yo comparto con Frank, que vamos a ser un país extraordinario, porque no podemos dejar de ser un país extraordinario porque lo somos y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Pero te decía, entonces le cuento todo eso y me dice, ah, sí, pero no votan. Primero que sí votan, de otra manera, con otras características, pero sí votan. Pero yo digo, ¿qué tiene que ver? No hay una demanda, no hay nadie que demande el sistema liberal de votación de pluralidad de partidos políticos. Porque tienen otra idiosincrasia, otra cultura. Ni es mejor, ni es peor, ni tenemos que ser iguales, ni podremos nada. Pero no hay nadie que nos pueda decir cuál es el modelo y el patrón universal. No hay evangelizadores universales de la democracia. Y eso es la OEA. Es una mesa examinadora, decimos, no te sometés y te arrodillas, te mandan sanciones financieras, te bloquean el petróleo, te bloquean la economía, eso es la OEA. Desde que la OEA se creó hasta ahora, tuvo mejores momentos, peores momentos, pero no te voy a describir la cantidad de golpes de Estado, de dictadura, de líderes asesinados, de desabastecimiento de los mercados internos, etc. No importa. Bajo todos los gobiernos, unos y otros, de los Estados Unidos. Pero la conclusión, ¿cuál es? Yo creo que América es un concepto geográfico, pero no es una categoría política. Porque si dos de los países de América son de la OTAN y son del G7, cuando yo te menciono la palabra litio, la palabra pesca, la palabra petróleo, la palabra minería, la palabra recursos naturales, en la dimensión que quieras, el objetivo del norte global es restringir nuestra soberanía para apropiarse de esos recursos. Y el objetivo del sur global, que son los 30 estados que son diferentes de los dos que están en el norte global, es defender nuestra soberanía para poder administrar autónomamente y apropiarnos de la renta de esos recursos que son la llave para convertirnos en ese país extraordinario que describía Frank. Eso es la OEA, por lo tanto, no importa, puede tener un secretario general mejor, otro peor, pero no va a quebrar ese problema. Y acá me da lugar a decir otra cosa, que son hipótesis que yo tengo, ni siquiera son tesis. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que construir una organización sin los Estados Unidos y Canadá. CELAC. Pero resulta que CELAC toma decisiones por consenso, por unanimidad, mejor dicho. Uno que no esté de acuerdo, no hay decisión final. Pero además, en CELAC, de los 34 o 30, no sé, habré de contar, 33 estados sin Estados Unidos, Canadá, 14 son del Caribe. Claro, una cosa son las posiciones del Caribe con una gran dignidad en muchos de los países, inclusive en procesos emancipadores, descolonizadores, muchos de ellos. No es que los unifique todos. Pero quiero decir, una cosa era el Caribe con Chávez, con el proyecto estratégico de integración energética, con la empresa Petrocaribe que reemplazaba la manera de desarrollo colonial que tienen esos países. Y otra cosa es el Caribe hoy,
después de 3 años de pandemia sin vacunas, sin un centavo de turismo y con los desastres naturales peores de los últimos 100 años. Decime si, ¿quién lo ayuda a eso? ¿La Argentina lo ayuda, que no puede ni pagar los sueldos de la universidad y que paraliza la obra pública? ¿O lo ayudan los Estados Unidos a con el tema? Entonces, yo soy un defensor del multilateralismo, porque el multilateralismo es un concepto noble, necesario, políticamente fundamental, es para poner reglas en común que comprometan y pongan límites a la fuerza de los más poderosos. Pero el reaseguro del multilateralismo para que funcione es la multipolaridad, es el equilibrio del poder. Porque si no, si hay uno que gobierna, aunque no integre, no hay multilateralismo eficaz. Última votación de noviembre del año pasado, Naciones Unidas, levantamiento del bloqueo de Cuba, 187 a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel. Ahí está el bloqueo de Cuba, apagón de las últimas 48 horas mediante. Ese es el multilateralismo cuando no está fundado en un mundo con mayor equilibrio entre los actores. Así que bueno, todo esto es un poco la respuesta, pero lo que sí quiero plantear es cómo construimos. El gran desafío es construir el nexo, porque la verdad es conmovedor y es emocionante lo que plantea Frank del papel de la generación de ustedes. Es extraordinario, porque además es así. Es así. Ahora, el problema es que nosotros ya mismo, no ya, desde ayer, tenemos que dar esos debates pendientes. Porque si no, tenés en el conurbano, porque la pobreza y el debate pendiente es el combate frontal contra la pobreza, porque la pobreza no es únicamente ingresos insuficientes al final del mes, no es solo eso. La pobreza resquebraja todo. La pobreza resquebraja los tejidos interpersonales, los tejidos sociales, las instituciones, el estado de ánimo, todo. Entonces, genera abandono, genera resignación, genera solidaridad negativa. Si a mí me va tan mal, yo voy a hacer todo lo posible para que a vos te vaya peor, porque yo no soporto ser siempre el elegido para ir para atrás. Entonces, ese abandono del Estado genera merma de conocimiento, merma de nutrición, de probabilidades alimentarias, etc. Y que da menos posibilidades para poder afrontar estos desafíos. Por eso creo que esos desafíos son extraordinarios y fundamentales. Pero hay un combate que tenemos que dar ya. Y por eso me apena que no pongamos esos temas en el centro y a veces discutamos cosas que son secundarias con relación a esos desafíos centrales. Voy a poner y termino con este ejemplo. Yo soy muy futbolero, digamos. Miraba anoche el partido, soy hincha de Gimnasia. Anoche perdimos con la Copa Argentina, pero el problema es que en el entretiempo hubo incidentes muy grandes. Eso va a demorar seguramente la posibilidad de que haya público local y visitante en las canchas, ¿no? Argentina, en las fechas de todos los domingos, en la superficie, no puede encontrar público, no puede reunir público local y público visitante. Cuando vos tenés una selección de fútbol que enamora, tenés 5 millones de personas en el conurbano y 8 o 10 millones en total en todo el país. Y ahí se abrazaba el de Boca con el de River, el de Estudiantes con el de Gimnasia, el de Newell's con el de Rosario. Porque le pusiste un horizonte más allá. ¿Cómo puede ser que este país, como decía Frank, que tiene las energías tradicionales, pero después tiene la fuente de las energías limpias, tiene viento, tiene sol y tiene agua?
y tiene el litio, y tiene la minería, y tiene los hidrocarburos, y tiene la costa, y tiene la Antártida, y tiene la zona núcleo, y no podamos enamorar que estemos discutiendo las cosas que estamos discutiendo como sociedad, en lugar de poner ese horizonte por encima. Ese es el papel de la política ya, dentro de 30 años. Bien, ¿hay otra pregunta por acá? Hola. Hola. No se escucha, ¿no? Ahorita. En exceso, me parece. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar celebro el hecho de que podamos también irnos de aquí con una mirada de esperanza, de optimismo, más allá de analizar y diagnosticar el mundo actual. Mi pregunta es para ambos. Si bien parto de una expresión y idea de Francisco, creo que se relaciona con lo que estuvieron exponiendo ambos, así que quien quiera responder, bienvenido. Tiene que ver con que vos, Francisco, destacaste que Argentina no tiene hipótesis de conflicto actualmente. Bueno, yo no soy de relaciones internacionales, así que puedo pecar de alguna ignorancia al respecto, soy de historia, pero me quedó resonando esa expresión por el hecho de que creo que no tenemos hipótesis de conflicto, pero también venimos bastante mansos, al menos desde hace una década, en los últimos años, en el hecho de ejercer la soberanía y usufructuar los recursos naturales que tiene nuestro país de manera soberana. Y mi pregunta es, ¿qué tanto puede sostenerse ese punto positivo en el futuro si nuestra generación se dispone, que ojalá así sea, a que Argentina sea para los argentinos, con lo que eso implica? Y bueno, de la mano con la idea de los consensos, ¿qué herramientas, qué consensos vamos a tener que generar para que esa situación no lleve a una situación de conflicto que, como bien expuso Carlos, no soluciona los problemas, sino que los profundiza y los agrava? Así que bueno, resumiendo, mi pregunta tiene que ver con esa idea de las hipótesis de conflicto de cara al presente y de cara al futuro. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Antes de responderla, igual quería decirle una cosa a Carlos, que es para la próxima vez que tengas esa discusión con un pariente gorila que te diga, bueno, China es una dictadura o es una democracia, puedes señalarle que los chinos ya resolvieron este problema cuando en su constitución definieron que su forma de gobierno es la dictadura democrática popular. Como dijo el Coco Basile, tenés que salir al ángulo. Ahora, una nota más seria, lo que decía de las hipótesis de conflicto, es cierto que hay espacios de nuestra soberanía sobre la cual nosotros, espacios del territorio nacional sobre la cual nosotros no ejercemos soberanía, notablemente las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Ahora, esa es una situación que nos lleva a condiciones económicas en desventaja, como el tema pesca y posibles otras exploraciones desde la minería del suelo marino, petróleo, etc. Ahora, si ven esa situación desfavorable, ese status quo no va a agravarse en el sentido de que Inglaterra no va a invadir la Patagonia. A eso voy, no va a haber otras hipótesis de conflicto porque Inglaterra no puede, porque Inglaterra tiene otros problemas. Inglaterra está manejando con gran dificultad un deterioro nacional y de su economía bastante más acelerado de lo que muchos creían posible. Un país que además sí enfrenta algunos problemas estructurales severos. El caso de, por ejemplo, el nacionalismo escocés, una deuda que no está saldada y es un tema que reflota cada tanto, el tema de Irlanda del Norte, donde, bueno, no sé qué tan familiares están con Irlanda, pero básicamente la historia de Irlanda es la siguiente: fueron conquistados por los ingleses, que después llevaron ciertos colonos protestantes. Al momento de la independencia de Irlanda, Inglaterra se aseguró una partecita del norte de Irlanda donde los protestantes eran mayoría. La historia de Irlanda del Norte es compleja y tuvieron muchos conflictos internos hasta ser bastante reciente, pero lo que ha sucedido en los últimos años es que por primera vez los católicos irlandeses en el norte son mayoría. Entonces, pensando a futuro, ahí va a haber una demanda creciente por una reunificación de Irlanda. Entonces, la estructura del Reino Unido como la conocemos también es bastante endeble.
en una situación en la cual es cada vez más difícil para el Reino Unido llevar adelante alguna clase de política exterior independiente, porque en muchos aspectos son funcionalmente un Estado vasallo estadounidense. Y Estados Unidos no tiene un interés puntual militar en esta zona del mundo y va a estar muy ocupado las siguientes décadas lidiando con situaciones básicamente en Eurasia. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Nosotros lo que tenemos la ventaja es que con relativamente poco material militar podemos asegurar la defensa de nuestro territorio nacional. Es una de las ventajas de tener un país tan grande y tan lejos del mundo. Nosotros podemos maximizar siempre los pocos recursos que tenemos, porque es un país muy fácil de defender en ciertos sentidos. Además, lo que vemos es avances de muchas tecnologías que han cambiado brutalmente la correlación de fuerzas. Una cosa que hemos aprendido mucho es las guerras, por ejemplo, la invasión de Azerbaiyán a Nagorno-Karabaj. Y lo que hemos visto en la guerra de Ucrania y lo que vemos día a día en Gaza. Los avances en drones, por ejemplo, drones baratos, fáciles de producir, de largo alcance, han cambiado absolutamente la correlación de fuerzas. Nosotros no tenemos que construir 5 portaaviones para ganarle a los 2 portaaviones de Inglaterra. Nosotros lo que tenemos que hacer es comprar drones marinos que son bastante baratos. Podemos maximizar con pocos recursos y con eso encarecer severamente el costo de ocupación del Reino Unido de las Islas Malvinas. Nosotros no tenemos que ir a otro conflicto. Nosotros simplemente tenemos que gastar lo suficiente en defensa para que ellos gasten bastante más, para que la posesión física de esas islas sea cada vez más inconveniente y cada vez más costosa. Después, a futuro, tendríamos que ver nuevamente en el plano de las conversaciones incómodas que tenemos. ¿Qué clase de política clara tenemos con los isleños? Porque acá hay un dato curioso que en general la gente no contempla. Toda la gente nacida en esa isla, en las Islas Malvinas, son todos argentinos. Porque toda persona que nace en Argentina es un ciudadano argentino nativo. Entonces, si las Malvinas son argentinas, eso significa que todas las personas que nacieron en esas islas y que hablan inglés, todos a nuestros ojos legalmente son argentinos. Cualquiera de ellos podría ser el presidente de la República. Entonces, es una idea incómoda para muchos, pero realmente, si las Malvinas son argentinas y toda persona nacida en Argentina es un ciudadano argentino, eso significa que nosotros también tenemos que desarrollar alguna política e ir pensando cómo también la idea de una reunificación con el resto del país también sea más atractiva, y eso nuevamente nos lleva a conversaciones complejas, incómodas en un tema que es particularmente sensible en este país. Pero fuera de eso, en términos estratégicos, digamos, se suele decir que las intenciones son insignificantes, lo único que importa son las capacidades. Y en eso, hay solo 2 países del mundo que potencialmente podrían ser una amenaza militar para la República Argentina, y esos son Estados Unidos y Brasil. Ninguno tiene ningún motivo para hacerlo, y a ambos les costaría horrores llevar adelante un esfuerzo militar contra nuestro país. En vista de eso, fuera de eso, no hay ningún país que pueda realmente amenazarnos, a menos que Rusia decida tirarnos una bomba atómica, que, o sea, como poder pasar podría. Me parece que van a seguir apuntando todas sus armas hacia otros lugares. Dos palabras. Porque otro de los grandes valores que comparativamente tiene América Latina para tener expectativa en ese horizonte de grandeza, de autonomía, de libertad, es que comparativamente es una zona de paz. Y también comparativamente, porque no hay absolutos en todos estos procesos, pero sí uno puede compararlo con la inestabilidad del Medio Oriente, del sudeste asiático, del continente africano. En términos relativos, América Latina todavía conserva estatalidad, cierta estatalidad, a pesar de lo débiles que son nuestros estados, y es una zona
de paz. Es decir, no tiene esos conflictos interétnicos, culturales, religiosos, que hacen que las poblaciones pongan su energía en resolver ese conflicto. Entonces, eso le da una ventaja muy grande, pero al mismo tiempo algunas dificultades, como por ejemplo la inestabilidad política y la polarización de nuestras sociedades, que se torna cada vez más una disputa entre sectores irreconciliables. Ahí hay otro desafío grande de las generaciones más jóvenes, que es tratar de superar esa polarización, es tratar de ir planteando estos debates para llegar a los grandes consensos. Yo trato de definirlo, y siempre a riesgo de ser incompleto, porque me parece muy gráfico hacerlo con la situación de Perú. En Perú no pudieron terminar su mandato los últimos 5 presidentes, pero la macroeconomía es extraordinaria. No tiene problema de relación deuda-producto, de déficit, de reservas, de inflación. ¿Cuál es la trampa? La trampa es mantener a la política siempre en una crisis endógena, ensimismada en resolver esa inestabilidad. Mientras tanto, los resultados de la macroeconomía se distribuyen libremente entre los tres grandes sectores: el del agronegocio, el de la minería y el de la pesca, los tres sostenidos por los grandes fondos de inversión transnacionales. Y ese es un problema que, con una u otra particularidad, se expande a todo el resto de América Latina. Entonces, luchar para estabilizar nuestros sistemas políticos y para superar la polarización irreconciliable de nuestras sociedades. Este es otro gran desafío. Y yo estoy convencido que hay herramientas y hay banderas. Porque uno dice, estamos seguros, convencidos, es así, lo tenemos frente a nosotros, que somos parte de territorios de una tremenda riqueza. Entonces, ¿cómo uno de los consensos no puede ser, si este es un territorio de una tremenda riqueza, no podemos tolerar que el pueblo sea cada vez más pobre? Esa es una bandera. Yo sé que es un problema de la macroeconomía, la restricción externa, la falta de dólares suficientes. En el sector público, el sector privado tiene muchísimos dólares. Yo vine de La Plata para acá y vi muchos dólares en el camino, atesorados ahí. Quiere decir que lo que hay que hacer es ver cómo distribuimos esa cantidad de dólares con un mayor equilibrio. Yo me pregunto, no sé si serán los años, ya no soy de la misma generación que Frank, que me han convertido en una persona que tengo más tendencia a simplificar que a complicar los temas. No porque no entienda que sean complejos, pero hay cosas que no me resultan tan complejas. Yo digo, si cuando comienza el problema en Ucrania, en febrero del 2022, se disparan los precios de 2 grandes universos de bienes que América Latina tiene en abundancia, que son alimentos y energía. Cuando se disparan los precios del producto que vos tenés y que vos vendés, no te pones contento, te pones triste. Y sin embargo, hicieron así los precios, hicieron así las ganancias y hizo así la pobreza. Mejor dicho, también hizo así la pobreza, quiero decir, el nivel de vida de nuestras poblaciones. Entonces no es un problema de los recursos que tenemos, sino de quién se apropia de la renta de los recursos que tenemos. Como ustedes verán, mi especialidad no es la geopolítica, sino la política. Yo trato de leer la realidad en clave política. Y leyendo en clave política, póngase, viene una transnacional del agronegocio, ¿no? Ya sea fertilizantes, pesticidas, con los límites de las políticas del cuidado ambiental, etc.
tiene capital, trabajo y tecnología. Y lo aplica en la zona núcleo de la Argentina, en la Pampa Húmeda, y tiene una ganancia extraordinaria. Ese mismo capital, ese mismo trabajo, esa misma tecnología la pone en el desierto, y no solo que no tiene ganancia, sino que perdió capital, trabajo y tecnología. Quiere decir que la razón de la ganancia extraordinaria no está ni en el capital, ni en la tecnología, ni en el trabajo, sino en el recurso. Y el recurso es público. Entonces digo, es tan difícil convencer a un pueblo que se tiene que apropiar de lo que es suyo, porque ese recurso es público y hay que pagar como corresponde la ganancia del capital, del trabajo y de la tecnología. Pero la ganancia extraordinaria del pueblo, tan difícil es que se ponga de acuerdo toda una generación en que si el territorio es rico y el pueblo es pobre, el deber de la política es conectar esa riqueza con esta pobreza, y eso tiene que ser una bandera de consenso para que la Argentina pueda pasar de esta situación a la que tiene que tener en el 2050 inexorablemente. Esos son los desafíos que creo que tenemos que plantear justamente como bandera para sortear la inestabilidad y la polarización. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar lugar a una pregunta más ya por la hora. Estaba Cami. La digo, así es. Bueno, primero agradecerles por venir esta vez. Me queda una pregunta para los dos. Primero, Carlos, me gustaría preguntarte qué me quedó en la cabeza lo último que dijiste sobre los organismos nacionales y los actores de la sociedad civil, de qué forma se puede lograr una integración regional en la cultura latinoamericana desde los actores nacionales y desde la sociedad civil. Creo que los principales proyectos o los proyectos más optimistas que tuvimos ejemplo de integración regional en nuestra región fue de carácter sumamente presidencialista y que no pudieron concretarse a largo plazo por cambios de gobierno de nuestro país. Y para Francisco me gustaría si nos puede dar una opinión personal o una recomendación a nosotros como nuevas generaciones de qué forma podemos empezar a desarrollar nuestras demandas, siendo que la distancia con las autoridades o los niveles de decisión están nos quedan muy largos. Se me viene a la cabeza el ejemplo de Ofelia Fernández, de que cuando cumplió un cargo público presentó enormidad de proyectos y casi ninguno pudo concretar, no solo también por diferencias ideológicas, pero también, creo yo, por la distancia generacional que había con los niveles de toma de decisión. Bueno, y eso. Muy breve. Mira, yo creo que hay infinidad de mecanismos. Primero que los organismos multilaterales que a nosotros nos interesa desarrollar no son tontos y saben perfectamente lo que pasa en la Argentina, por lo tanto ellos también están interesados en mantener relaciones con organismos o con sujetos subnacionales, de todo tipo, tanto de orden público como privado, como público-privado. Así que la relación con las provincias, la relación con municipios, el hermanamiento, los convenios, desde luego que el Estado Nacional es el que facilita la mayor cantidad de herramientas, pero en ausencia del Estado Nacional hay que aprovechar todas las alternativas, inclusive la de Ofelia Fernández, por ejemplo, el intercambio de ese documental que hizo de cómo ganar dinero a juventudes de otros países, empezando por los limítrofes. Bueno, es una manera subnacional de establecer vínculos. ¿Para qué? Para cuando cambie el momento político nacional. La Argentina tiene un organismo muy interesante, muy importante, que es el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que amalgama también a todas las provincias, y ahí se pueden establecer también demandas conjuntas, y el exterior lo sabe leer y reconocer eso. Yo creo que hay miles de estrategias. Bueno, hay mucha gente por tu pregunta. No, me parece que en eso, me parece que mi generación de los tres tiene una ventaja muy importante, que es la revolución tecnológica que hemos vivido. Hoy por hoy
no hace falta tener una imprenta para publicar, no hace falta tener una radio para transmitir, no hace falta tener un estudio de televisión para producir y generar material audiovisual. La capacidad de producción y la capacidad de circulación del pensamiento son más dinámicas que nunca, y justamente son generaciones que tienen las habilidades incorporadas para poder explotarlo. Entonces me parece que estamos ante una coyuntura en donde la emergencia de estos debates, el desarrollo de nuestras ideas, de nuevas ideas, es no solo muy factible, sino que además es necesario. Por otro lado, teniendo en cuenta la situación que está viviendo la universidad pública a nivel nacional, que están atravesando una experiencia de primera mano política que es formidable y que atraviesa a todo el estudiantado de una manera u otra. Y la coyuntura actual puede terminar de muchas maneras, puede terminar mejor, peor, puede ser mejor, peor de distintas maneras en distintos casos, pero en cualquier caso es una experiencia de primer mano que realmente es invaluable. Después, tensiones intrageneracionales, tensiones con líderes actuales, eso siempre ha existido en la historia del mundo y de una u otra manera siempre se termina de resolver por todo este tema del sentido unidireccional del paso del tiempo. En lo inmediato, en el corto plazo, podemos tener más o menos logros, pero el tiempo está solo a nuestro favor. Entonces, lo que diría, lo que recomendaría es no caigan en la frustración, el desánimo o el cinismo ante obstáculos o derrotas en el corto plazo. Entendamos que estas son construcciones a futuras. Si vos sos una persona que tiene una vocación por tener una vida pública, que tiene esas aspiraciones y tiene esa pasión, esto no es una carrera, esto es una maratón. Esto es un proyecto a 10, 20, 30, 40, 50 años, el tiempo que vos quieras. Pero entendiendo que en ese juego, cuanto más tiempo lo juegues, cuanto más inviertas, cuanto más construyas y cuanto más puedas desarrollar tus ideas y compartirlas y que eso resuene, y también en lo que te devuelve la gente con lo que lo compartís, y en esa dialéctica también ir justamente pudiendo sofisticarlas, ir perfeccionándolo, a la larga eso va a dar sus frutos. Bien, había una última pregunta allá al fondo y ya cerramos. Bueno, primero, muchas gracias. Yo soy estudiante de geografía, así que la pregunta de otro índole. Básicamente, preguntarle más que nada una opinión. Más he escuchado a lo largo del día de hoy, concepto territorio múltiples veces, capaz a mí me interpela de otra forma por lo que estudio, que he visto que recae mucho en casi la definición de territorio como el límite administrativo de un país. Y creo que eso influye en cómo se ven los conflictos, cómo se analizan las cuestiones desde una mirada de un licenciado en Relaciones Internacionales. Y quería preguntarles si tienen alguna opinión o qué les parece de la que refiere una postura que el principal exponente es Xu Fuduan, que es un geógrafo chino-estadounidense, que habla de el espacio vivido y habla del territorio vivido, analizando cómo el territorio se construye a través de las experiencias que vive cada uno como individuo a lo largo de su vida. Y digo, ¿es posible explicar capaz cuestiones como, por ejemplo, el conflicto Rusia-Ucrania? ¿Consideran que se puede explicar a partir de las vivencias personales, de análisis de vida capaz de los individuos que estaban involucrados en ese territorio, que construyen su territorio? Digo, más allá de lo que puede implicar a nivel internacional, el cruce y todo lo que implica en el sistema y demás, digo, las familias que viven, tanto en Rusia como en Ucrania, son las que construyen el territorio, al fin y al cabo. ¿Creen que puede haber una explicación desde ahí o creen que capaz es insuficiente tratarlo de una escala tan micro? Yo como historiador parto más de una base estructuralista que es un poco la inversa. Yo creo que los seres humanos, los somos sapiens, somos seres limitados por nuestro espacio y nuestro tiempo, y muchas veces nuestras prácticas, nuestros usos, nuestras costumbres son reflejo de esa realidad material. Más que a la inversa. Si bien esto obviamente tiene una relación dialéctica, no es lo mismo ser una isla que un valle, que una montaña. No es lo mismo tener fronteras geográficas definidas que no. Y cuando uno toma un
una visión más larga de la historia, uno termina viendo que los países que existen en el mismo espacio geográfico terminan siendo siempre las mismas cosas. Rusia es un país inmenso que no tiene fronteras muy demarcadas. Rusia básicamente se expande y se contrae a lo largo de los siglos porque las fronteras rusas son el poder de sus ejércitos. Si uno es Japón, uno tiene una cantidad de opciones limitadas en lo que puede o no hacer. Y si bien obviamente después las personas, sobre todo con la tecnología que tenemos hoy, pueden ir modificando ese territorio y eso tiene su dialéctica, yo pongo más el énfasis en cómo cierta geografía produce ciertas organizaciones sociales y no al revés. Yo la verdad que no conozco mucho del tema, lo que sí me parecería que sería muy interesante dialogar. Que dialogue el Palacio con el territorio concreto, ¿no? Probablemente muchas decisiones del Palacio cambiarían si escucháramos más, ¿no? Lo que pasa entre Ucrania y Rusia, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en las fronteras secas entre Argentina y Brasil, Argentina y Paraguay, Argentina y Chile, y en todos los lugares del mundo. Me parece que haría falta, ¿no? Ignorando académicamente lo que vos planteás, sí creo que habría que dialogar mucho más entre la superestructura política y el territorio concreto y la frontera viva, ¿no? Bien, ahora sí vamos a dar por cerrado este panel central y este primer día del Congreso de Relaciones Internacionales. En primer lugar me gustaría pedir un fuerte aplauso para los dos grandes expositores. Agradecer también profundamente a todos y todas quienes estuvieron hoy, quienes están aquí presentes en este panel y quienes estuvieron a lo largo del día en el Congreso. Agradecer nuevamente a los trabajadores y autoridades de la universidad y de la facultad y por supuesto al comité organizador y a Mirada Internacional por hacer posible esta instancia. Invitarlos mañana a partir de las 9 de la mañana a la segunda jornada de este Congreso para encontrarnos en la mesa central de Ciencia y Tecnología como factor estratégico de los Estados. Y bueno, eso, espero seguir encontrándonos mañana, si Dios quiere el año que viene, en este Congreso nuevamente. Un fuerte aplauso para todos.